se pueda seguir produciendo, donde se pueda seguir generando agricultura principalmente. ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Y por qué nace nuestro proyecto? Pues nace nuestro proyecto porque realmente lo que tenemos es que tecnificar la agricultura. Cada vez tenemos que ir más a la tecnificación de la agricultura, en todos los sentidos, tanto en cómo estamos utilizando el agua, cómo estamos utilizando los fertilizantes, cómo estamos utilizando los mecanismos mecánicos con los que trabajamos. O sea, tenemos que ser muy rentables y muy precisos en lo que tenemos que hacer. Bueno, trabajamos en el mundo con nuestra tecnología, se trabaja en el mundo con diferentes marcas. Trabajamos en Centroamérica, trabajamos en Sudamérica, trabajamos en Europa, trabajamos en África, trabajamos en diferentes lugares del mundo. Es decir, ¿qué es lo que hemos desarrollado nosotros? Bueno, lo que denominamos tecnología nanomolecular o supramolecular. Supramolecular porque finalmente, ahora os contaré cuál es un poco la base de nuestra tecnología. Y no os voy a presentar productos porque tenemos un paquete muy extenso de productos desarrollados a través de esta tecnología y necesitaríamos 3 días y hay hambre. O sea, no vamos a meternos en producto por producto. Tenéis catálogos, podéis consultar a las personas de Bioinsumos, que es la empresa que está comercializando la tecnología e importando la tecnología para México. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos... Fuera de la clase. No, tranquilo. Es decir, voy deprisa porque tenemos que acelerar el tema porque si no se nos viene el tiempo encima. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues bueno, uno de los objetivos que buscamos con nuestra tecnología es minimizar el uso de elementos iónicos. ¿Qué quiere decir elementos iónicos? Pues vuestras sales convencionales que estáis trabajando habitualmente, vuestras ureas, vuestros sulfatos, es decir, todos estos elementos que son tan contaminantes y tan poco bioasimilables y tan poco móviles, es decir, lo que están haciendo es haceros que os gastéis mucho dinero y que vuestras producciones cada vez sean menores. ¿Por qué? Porque estamos, como bien decía el doctor, estamos colapsando los suelos. Entonces, hay diferentes tecnologías como la que ha planteado el doctor, que es fantástica. Nosotros colaboramos con muchas entidades en el mundo trabajando con microorganismos porque es fenomenal. Es decir, es una forma de recuperar los suelos de una manera interesante. Nuestra tecnología no está diseñada para nutrir suelos. Nosotros no diseñamos tecnología para nutrir suelos. Nuestra tecnología solo está diseñada para nutrir plantas, cultivos, independientemente de la característica del suelo. Para nosotros no es importante, es decir, con nuestra tecnología el suelo. Nos da igual que el suelo sea inerte, nos da igual que el suelo tenga un pH o no tenga un pH. Nuestra tecnología está diseñada con estructuras nanomoleculares que son tan sumamente pequeñas, son estructuras tan sumamente pequeñas que no necesitan de intercambios catiónicos, no necesitan de estos elementos, de estas variables que nos van a dar los diferentes lugares y los diferentes terrenos. Evidentemente, tecnología para nosotros, aumentar tecnología es fuente de salud y por supuesto fuente de riqueza. Esto es la base de todo lo que hemos desarrollado. Es algo que aparentemente es muy sencillo, pero es muy complejo. Nosotros no hemos inventado el fertilizante mágico ni cómo se fertiliza. No entramos en esa dinámica, para eso están los asesores agrónomos, que son los que manejan, como habéis manejado aquí muy bien, es decir, cuándo, cómo, qué se tiene que aplicar, qué elementos se tiene que aplicar. Nosotros lo que hemos hecho es traducir, es decir, esto a elementos nanomoleculares. Todas nuestras moléculas están compuestas de 3 elementos. Son muy importantes los 3 elementos, porque es una evolución tecnológica importantísima y ahora os explicaré. Cada compuesto nuestro tiene un elemento de interés agronómico, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, microelementos, metales, etc. Como un elemento integrado dentro de esta estructura nanomolecular. Un carrier transportador, que normalmente es un elemento que se extrae de origen orgánico, que lo que hace es acelerar ese proceso de movilización dentro de la planta y además emitir señales a la planta para que entienda que este elemento que se está introduciendo en la planta no es un elemento que viene a hacerle daño, sino que es un elemento que la planta lo puede aceptar y no me ponga ningún rechazo a la entrada
de este compuesto que la planta no entiende cuál es porque no ha producido un desgaste en la asimilación. Es como si se lo pusiéramos en medio, ¿no? Ahora se explica. Y uno de los elementos más importantes, que es lo que varía de todos los quelatos y todos los elementos que ya han evolucionado, ya bastante ha evolucionado el mundo del fertilizante salino con el mundo de los quelatos, pero es muy importante el enlace covalente. Este enlace covalente es el que permite que este elemento de interés agronómico, una vez desionizado, eliminándole la carga, es decir, haga que esa estructura, es decir, libere el elemento de interés agronómico en el momento que el producto está en el interior de la planta. Eso es una constante de estabilidad con la que se diseña este enlace covalente. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos con esto nanomoléculas de nitrógeno, de fósforo, de potasios, de boro, de cobre, de zinc, de molibdeno, de manganeso. Utilizamos todos los elementos, tanto los macros como los microelementos, que cualquier cultivo o cualquier técnico necesita para el desarrollo de su cultivo. Los enlaces covalentes son de origen agronómico, como os he comentado, y lo que hace es conferirle movilidad a esa molécula. Y el carrier, que es el vehículo bueno, el enlace covalente es el componente agronómico que nos confiere la movilidad y la unión del componente agronómico y el carrier. El carrier es el que proporciona la movilidad. Como nuestro producto, es decir, se introduce en el interior de la planta como si se introdujese agua, es decir, por ósmosis realmente, es decir, el tamaño de la estructura nanomolecular, ahora os explicaré, el tamaño está entre 1 y 20 nanómetros, y ahora os enseñaré pues, un poco cómo es la estructura de tamaño de una planta. Había ocasiones en climatologías muy particulares que esa movilidad o esa transpiración de la planta no se daba. ¿Por qué? Pues porque hay frío, porque hay momentos de mucha temperatura y se paraliza la movilidad. Entonces eso frenaba que nuestro producto entrase rápidamente en el interior de la planta, muy rápidamente. Entonces, hemos extraído un elemento, de una molécula de microcarbono de una microalga de agua dulce que producimos nosotros. De hecho, lo estamos produciendo, por eso nosotros tenemos una huella de carbono prácticamente nula, porque estamos colaborando con empresas como Repsol y como compañías en España, es decir, de empresas cementeras que tienen tanto emisión de CO2, nosotros ese CO2 lo utilizamos para alimentar nuestras propias algas y de esas propias algas nosotros extraemos estos elementos de microcarbono que incorporamos en esta molécula. ¿Qué confiere este microcarbono dentro de esta estructura nanomolecular? Más velocidad. Quiere decir que en momentos de estrés climatológico le estamos poniéndole una gasolina con más octanaje a este coche, para que se trasloque mucho más rápidamente. Y esto es lo que finalmente se convierte en un producto final, que es el producto que estamos comercializando. Lo de los nanómetros. Toda nuestra tecnología está entre 1 y 20 nanómetros para que veáis los diferentes elementos, cuáles son sus tamaños medidos en nanómetros o en micras, ¿no? Es decir, pensar que tenemos un átomo, lo que es el tamaño del ADN, las nanopartículas, que es donde nosotros estaríamos entre 1 y 100 nanómetros. Y es muy importante que veáis estos tamaños. Es decir, nosotros tenemos nuestra forma de introducir nuestras moléculas, evidentemente es por vía ósmosis, y veis que el tamaño que tenemos de los plasmódemos está entre 20 y 50 nanómetros. Cualquiera de nuestras moléculas se trasloca perfectamente por esos espacios, tanto vía radicular como vía foliar. O sea, nuestra tecnología es indiferente cómo la apliquemos, vía fertirriego, vía suelo o vía foliar. Es igual. Es muy importante que entendamos que esta tecnología no se pone a disposición de la planta, de un cultivo. O sea, esto es, y yo pongo el símil siempre, esto es como cuando tú te vas a un hospital y te ponen tu comidita en un gotero. No te lo dan a comer, tú no gastas energía para tomar ese alimento. Es decir, ese alimento va a entrar en tu interior sí o sí. Toda esa energía que la planta no gasta para metabolizar o alimentarse, es decir, la utiliza para su desarrollo y su producción.
es evidentemente pues, es un hito y es una alternativa que en pocos años pues, otras compañías de grandes multinacionales ya están trabajando en esta línea. Nosotros llevamos ya ventaja de 14-15 años. Entonces, bueno, realmente son 100% bioasimilables estas moléculas, son no iónicas, o sea, no aportan conductividad. O sea, en suelos con altísima conductividad, pues no estás incrementando esa conductividad, es decir, en los cultivos. Y todo este tipo de fertilización pues siempre es sistémica y es bioinductiva. ¿Qué quiere decir que es bioinductiva? Pues os explico. Evidentemente, bueno, la fertilización es más eficiente, es decir, pensar una cosa, que hay una variable muy importante con la que normalmente los técnicos no trabajan, que es los coeficientes de bioasimilación. Con eso no se trabaja. Tenemos claro los técnicos que necesitamos X cientos de unidades de fertilización, pero no contamos con la capacidad de metabolización y de bioasimilación de esos elementos en la planta realmente. ¿Cuál es la cantidad exacta de elemento nutricional que la planta es capaz de bioasimilar o de metabolizar? Es súper importante. Nosotros lo que estamos intentando es, y lo que más asusta siempre cuando se trabaja con nuestra tecnología, son las dosificaciones. Porque claro, nosotros le damos a la planta lo que la planta necesita de verdad, o sea, y es capaz de metabolizar de verdad. No le damos más ni le damos menos, le damos lo que la planta necesita para su función. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, en cualquier momento que la planta tenga un desfase nutricional, nosotros somos súper eficaces en esas aportaciones, somos muy precisos en esas aportaciones. Tengo un desnivel de X unidades de fertilización en este momento del cultivo. Es decir, pensar que esto, su capacidad de translocación es de horas. Estamos hablando de que una molécula de calcio, desde que la aplicas a fertirriego a que lo tenemos el calcio analizado en fruta, un calcio ligado, pues estamos hablando de 24-48 horas. Eso no existe en ningún calcio convencional del mundo, porque necesita metabolizarse, el tamaño de la molécula de calcio es enorme, y en muchos casos los muy buenos calcios se translocan muy rápidamente a nivel silemático, se quedan instalados en hoja, pero luego a nivel floemático es muy complejo que esas moléculas se movilicen. Es muy difícil que llegue a fruto. Cuando tenemos un cultivo bien nutrido, de verdad, o sea, estructuralmente bien nutrido, yo tengo científicamente comprobado que el 80% de sus problemas desaparecen. El 80% de las patologías desaparecen. Porque el gran problema que tenemos es que los elementos que estamos utilizando para nutrir no tienen la eficacia y no llegan a donde deben de llegar cuando se necesita, porque estamos produciendo en alta intensidad y muy intensivamente. Necesitamos mucha producción. O sea, ¿por qué? Pues para que los cultivos sean rentables y porque mucha gente tiene que comer. Entonces necesitamos de esto muy rápidamente. Es decir, nosotros somos capaces a través de estos elementos nutricionales, con elementos orgánicos, de bioinducir, no a la aportación de hormonas, sino bioinducir a que la planta genere sus propias hormonas. Es decir, porque las plantas las generan naturalmente. Las plantas generan habitualmente sus protecciones contra los cultivos, contra los patógenos. Generan sus fitoalexinas, generan sus elementos de protección. ¿Qué ocurre? Que no son suficientes. Si somos capaces, que somos capaces con este tipo de tecnología, porque podemos llegar precisamente a donde queremos y a donde necesitamos, somos capaces de bioinducir esas resistencias. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Pues estamos consiguiendo reducir enormemente el uso de moléculas químicas para combatir fitopatógenos. Si nosotros con este tipo de tecnología somos capaces de bioinducir resistencias y la planta es capaz de controlar un 70 o un 80% de sus patologías, pues tenemos un 70 o un 80% menos de uso de moléculas químicas que a su vez son caras y a su vez son residuales, son muy residuales. Todas estas moléculas químicas que estamos aportando para el control de fitopatógenos son hiperestresantes para los cultivos, hiperestresantes. Cuando nosotros tratamos con estos productos a una planta, lo que no nos dicen las compañías es que ese proceso de aplicación de este tipo de moléculas químicas produce tanto estrés en la planta que sí por sí vas a tener una reducción en la productividad.
sí o sí. O sea, es decir, siempre es así. ¿Por qué? Porque la planta no es capaz, no entiende y también lucha contra esta molécula química. Entonces gasta mucha energía para poder conseguir eso. Evidentemente hay que combatir esos patógenos de alguna manera. Nosotros a través de elementos nutricionales somos capaces de tener un control de fitopatógenos de entre el 70 y el 85%. De hongos, bacterias, incluso en control de insectos plaga. Insectos comedores y chupadores de la planta. Bueno, esto es un poco la explicación de lo que ocurre. ¿Por qué? Es decir, las plantas, ya que naturalmente, porque ya te digo, nosotros no hemos inventado nada, simplemente hemos copiado lo que hace la naturaleza y lo hemos activado. No hemos hecho un invento, aunque es un invento maravilloso la tecnología, pero no traemos algo que es el sumum de la tecnología en cuanto a invento de producto. No, el producto lo produce la misma planta, es capaz de generarlo. ¿Qué ocurre? Que esto es una guerra entre el fitopatógeno y la célula vegetal. La célula vegetal genera sus propias defensas contra el fitopatógeno genera elementos detoxificantes de estas defensas de la propia célula. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues darle más ejército a la célula vegetal y provocar que la célula vegetal produzca mucho más. Entonces, bueno, estos elementos nutricionales tienen esa actividad de ser termodinámicamente estables o sirven para nutrir o sirven para activar, para bioinducir resistencias. Con lo cual, en una sola práctica de fertilización estamos consiguiendo dos cosas. Estamos fertilizando el cultivo y lo estamos protegiendo de fitopatógenos. ¿Qué conseguimos con eso? Más rentabilidad para el productor, que es el objetivo. O sea, que cada vez el productor se tenga que gastar menos y sus objetivos sean mayores. Ese es el objetivo de nuestra compañía, conseguir analizar problemáticas de los productores. Me hubiese gustado estar más rato con ustedes para preguntarles, ¿no? Porque yo no tengo el conocimiento del maíz que tiene el doctor. Yo soy ingeniero industrial y yo me dedico a diseñar cómo conseguir hacer estas estructuras nanomoleculares. Conozco mucho de cultivos porque estoy por todo el mundo, ¿no? Pero no tenemos esa profundidad de conocimiento de cuáles son las problemáticas. Sabemos cómo trabaja nuestra tecnología y nos gusta aprender de los productores cuáles son sus problemas, cuáles son sus mayores problemas. Nosotros enseñarles a trabajar con herramientas que son nuevas herramientas, que son herramientas que vienen para quedarse, porque las herramientas que se están utilizando ya estamos con el carro de la rueda de los romanos, o sea, es decir, y eso va a ir cambiando. Ya queremos tener un carro, es decir, con aire acondicionado y que funcione, o sea, y esto viene. Usted me está grabando con un teléfono, es decir, hace 20 años, ¿cómo podía ser esto? Imposible esto. Hoy hay tecnología suficiente para poder hacer esto. No hay mucho interés por parte de muchas multinacionales de que esto vaya cambiando, pero ya el mundo, los organismos públicos y sobre todo los señores que son los que compran los productos, que al final son los que mandan, es decir, las centrales de compra son las que mandan y quieren menos huella de carbono, quieren productos no residuales, productos más sustentables, y el mundo va hacia ese lugar. Entonces nuestro trabajo ha sido diseñar herramientas para poder conseguir estos objetivos. Ahora, esto no es fácil, hay que aprender a manejar estas herramientas, es decir, y muchas veces los productores son los que realmente nos enseñan cómo funcionan nuestras propias herramientas, porque son los que están trabajando con ellas todos los días. Entonces esto es un feedback. Nosotros desarrollamos herramientas y los productores son los que las utilizan y los que realmente, es decir, nos están diciendo cómo evolucionan y cómo funcionan esas herramientas. Pero en todo caso estamos contentos porque estamos trasladando nuestra tecnología a muchas partes del mundo y los resultados son contrastables, valorables, analizables. O sea, esto no es algo que venga yo aquí a vender una Biblia, es decir, es algo que se puede analizar. Todo lo que estamos diciendo es analizable. Es decir, movilidad del nitrógeno, movilidad del potasio, movilidad del calcio, todo esto es analizable. Bueno, esto es lo que os he explicado de lo que ocurre habitualmente con lo que es el sistema de bioinducción de... Bueno, productos, tenemos un paquete de productos muy grande. Aquí para México se ha diseñado un portfolio tenemos pues una nanomolécula de nitrógeno,
una nanomolécula de fósforo, una nanomolécula de potasio, tenemos una nanomolécula de calcio, tenemos una nanomolécula con un complejo de microelementos más fósforo y potasio, tenemos nanomoléculas de cobre, zinc y magnesio, tenemos nanomoléculas de fósforo, azufre, zinc, tenemos, y bueno, y luego hemos desarrollado una estructura nanomolecular con aminoácidos, que de hecho aquí en México pues es uno de los productos que se está trabajando muchísimo porque se estudió mucho el aminograma, que se hizo un aminograma específico que nos demandaron la mayor parte de los técnicos del mundo, con una actividad especial. De hecho, se está trabajando, hemos conseguido en zonas de frío producir berries en Durango, que nadie se podía pensar que nosotros podíamos producir berries en Durango. Estamos produciendo berries en Durango con mejores producciones que en Jalisco. O sea, es decir, ¿por qué? Porque somos precisos en lo que hacemos. O sea, nosotros podemos conseguir eso. Pues a mí, bueno, más que hablar de productos, que podríamos tirarnos aquí 3 días hablando de productos, no me interesa para nada hablar de productos, me gustaría saber, ustedes que son grandes productores y son representantes de la CNPR sí, su mayor problema, ¿cuál es su mayor problema? ¿El suelo? ¿La logística? ¿Cuál es el mayor de los problemas que pueden ustedes tener? Díganme usted. Yo veo a través de las exposiciones que se han dado aquí el problema de la recomposición del suelo. Usted menciona que en su empresa usted lo que hace es copiar lo que hace la naturaleza. Correcto, sí. Quiere decir que hay una preocupación por buscar lo que se ha perdido que fue anteriormente. Así es. Yo tengo conocimiento de que por la explotación inusual de la Tierra, del planeta, que es la casa del ser humano, tiene que haber alimentación para todo ser vivo, ¿verdad? Entonces, se está en una etapa de recomposición. Absolutamente. O sea, aquí a través de las ponencias que ha habido, en 2 ponencias se habló